¿Qué tal amigos? Luego de una larga ausencia vuelve sin anestesia. Hoy vamos a hablar sobre el hombre detrás del profesor Pedro Castillo. Se trata de Vladimir Cerrón, ¿no? Este conocido castrochavista. Y para ello vamos a conversar con el congresista de Alianza para el Progreso, César Combina, que lo conoce muy bien y tiene harto que contarnos sobre él. Pero antes, queremos agradecer que este programa llega, valga la redundancia, gracias a Aqua Wizard. La pandemia del coronavirus nos ha enseñado que no hay nada más importante que cuidar tu salud y para ello, qué mejor que desinfectar tus colchones y lavar tus muebles con la tecnología alemana Hyla que AquaWizard tiene para ti. Encuéntranos en Instagram o Facebook como AquaWizard Perú o comunícate al 912-788-771. Y no se olviden que si escriben de parte de Sin Anestesia, tienen un 20% en todos sus servicios. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Buenos días, un Buenos fuerte días, abrazo a todos los que un están fuerte abrazo a todos los que sintonizando. Un gusto estar contigo, hablando en Sin Anestesia. Claro. Para entrar de frente sin anestesia, tú has mencionado que Vladimir Cerrón es el doctor anemia, ¿no? Y según leo, cuando dejó su gestión en el 2014, hubo 64% de anemia, según Sí, el ¿no? INEI. Sí, en la campaña regional yo postulé contra Vladimir Cerrón. Encabezamos un frente ciudadano que rechazaba el gobierno de Perú Libre y la mafia que se había creado, porque pese a que Vladimir Cerrón no gana el proceso electoral del 2014, las empresas mafiosas, los funcionarios mafiosos de Vladimir Cerrón y de este grupo se quedan en el nuevo gobierno regional. Entonces hablamos de una continuidad de gobierno de aproximadamente 12 años que tiene el partido o el movimiento Perú Libre en la región Junín. En el contexto de esta candidatura, en distintos debates temáticos, uno de ellos el caso de el debate de Diario Correo, es donde yo anuncio a Junín las estadísticas del comparativo de las encuestas de desarrollo social del INEI, en donde demostraban que al terminar su primer gobierno dejó el número más catastrófico a nivel de anemia del Perú, pasar del 40% cuando recibió la gestión a más del 64% cuando la dejó. Es decir, pasar de un número que era parte del promedio, pero que tenía un plan nacional de lucha contra la anemia, a destruir todos los esfuerzos invertidos en este plan y retrocedernos casi a un número venezolano o inclusive africano a nivel de la anemia en la región Junín. Claro, y sumado a ello, también tú mencionas en una columna, un artículo en Perú 21, que tuvo una bajísima ejecución presupuestal, ¿no? ¿Cuál fue ella? Sí, el modus operandi de esta mafia, encabezada por Vladimir Cerrón, es revisar cada uno de los contratos y cada uno de los expedientes técnicos que no han sido dirigidos por él. Entonces, él recibía un gobierno del señor Vladimiro Warok, en donde se habían concentrado expedientes de gran envergadura por más o menos unos 6 años entre el gobierno de Warok y el gobierno del señor Duarte. Lo que hace automáticamente él es llevarlos a foja cero. Lo que hace que su primer año de gobierno solo se ejecute 30% del presupuesto. Estamos Y hablando. posteriormente, estamos hablando del 2011, exactamente. Y luego el presupuesto nunca terminó de ser ejecutado, obviamente, por la cantidad de demoras que se tiene. El modus operandi en el segundo gobierno cambia. Ahora cuando uno le habla a Pedro Castillo o a la gente de Perú Libre sobre la ejecución presupuestal, te dicen, pero si el año pasado hemos tenido 89% de ejecución presupuestal. Sí, pero es porque se ha engrosado la planilla pública. Es decir, no es un presupuesto en inversiones, sino es un presupuesto en contratación de gente. Y es allí donde se explica la maquinaria que tiene Perú Libre para los procesos electorales. Claro, entonces ya no vamos imaginando qué sucedería con un gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Va a crecer, se va a volver elefantiásico este estado tan inepto, digamos, ¿no? Que no puede ni vacunar a la población. Con respecto a las obras, qué obra nos ha dejado la gestión de Cerrón? ¿Es igual que Vizcarra, que no hay ninguna obra que recordar? Bueno, la gestión de Cerrón tiene
ninguna obra entregada al 100%, es decir, una obra saneada que el día de hoy esté en el disfrute de la gente, y eso yo lo decía muy claramente en la campaña regional. Una obra no termina cuando se entrega el expediente final o cuando se termina la última piedra o cuando se entrega el último cheque a la empresa. Una obra culmina cuando está disfrutándola la gente, cuando un hospital está funcionando para los pacientes, cuando un parque está siendo aprovechado por las familias y los niños, cuando una carretera está siendo transitada. En este caso lo que tenemos es que Vladimir Cerrón en todos estos años no tiene ni una sola obra en donde pueda demostrar haber sido entregada y en estos momentos estar disfrutándola a la gente. Hablamos del Puente Comuneros, por ejemplo, una obra que demoró casi 10 años en ejecutarse, un puente que empezó costando 50 millones de soles y terminó costando más de 150 millones de soles. Hablamos de hospitales, hospital paralizado en Pichanaki, hospital paralizado en Satipo, hospital paralizado en Pangoa. Hablamos también del hospital regional, el Daniel Alcides Carrión, el que debería estar salvando miles de vidas en el COVID-19, paralizado y sin uso por la corrupción. Pero también hablamos de, por ejemplo, carreteras. Las carreteras de la región Junín están completamente abandonadas. Tenemos más de 7 proyectos de integración provincial que desde el año 2011, 2012 están abandonadas y que siguen gastando, es decir, siguen pagándose a los proveedores, siguen pagándose adicionales a las empresas, pero estas carreteras que tenían que terminar en 2 años todavía no se terminan. Entonces, la gestión pública, la incapacidad de la gestión pública es también un sello de Perú Libre. Es todo un suplicio llegar a Huancayo a pesar de que es relativamente cerca, ¿no? Sí, creo que todos los que me están escuchando que han visitado el Valle del Mantaro, Huancayo, Chanchamayo o Tarma, saben que sufrimos todavía muchísimo por la carretera central. En todo este espacio de tiempo no se hizo nada por la carretera central y se tuvo que esperar a un compromiso del presidente Pedro Pablo Kuczynski para poder avanzar en un expediente técnico. Se demoraron años y no se logró nada. Pero inclusive tenemos 2 temas que son importantes y que han sido abandonados por Perú Libre. El aeropuerto de Jauja, que es el aeropuerto de la región Junín, que recibió todos los ataques y todo el desprecio por parte de Vladimir Cerrón, nos retrasó 6 años de inversión aeroportuaria en la región. Y por otro lado, el ferrocarril central. Ferrocarril que no se afecta por las heladas, que no se afecta por los huaicos y que pudo haber funcionado siempre para pasajeros y para carga, pero que señor Vladimir Cerrón y Perú Libre, al ser una iniciativa público-privada, simplemente la desecharon. ¿Y por qué crees que en Junín ha ganado Perú Libre, teniendo en cuenta estos precedentes? Perú Libre gana el año 2018, nos gana a nosotros el año 2018 y gana en este periodo, en este proceso electoral por la capacidad de movilización que tiene. Tiene un grupo de gente muy importante. El gobierno regional aproximadamente contrata a entre 10.000 y 12.000 personas para trabajar en el aparato burocrático del gobierno regional. Además, este periodo tiene aproximadamente 30 alcaldes que también se someten a las decisiones del partido, es decir, contratan gerentes, contratan funcionarios, trabajadores, inclusive los de seguridad, los de limpieza pública, son militantes del Partido Perú Libre. Entonces, tenemos una cantidad de gente trabajando con carnet de Perú Libre que esto genera un bolsón electoral en cualquier elección. Y digo bolsón electoral, ¿por qué? Porque, en primer lugar, se les obliga a tomar fotos de su voto. Hay grupos, y esto también es importante que el público lo sepa, hay grupos de WhatsApp, por ejemplo, de la Dirección Regional de Transporte, otro de la Dirección Regional de Agricultura, otro de la Subgerencia de Obras Públicas. Y cada uno de los jefes, que es funcionario puesto por Vladimir Cerrón, dirige y solicita en estos grupos pequeños los comentarios, por ejemplo,
César Combina o Expreso hace una denuncia contra Cerrón. Ok, vamos a todos a atacar a ese espacio y me mandan los comentarios. De igual forma los votos, de igual forma las asistencias a los mítines y marchas. Entonces es un aparato de control muy fuerte y donde quienes se han atrevido a rebelarse terminan con el contrato eliminado o con el contrato no renovado. Y no solamente eso, sino que si tú tenías una enamorada, si tú tenías un esposo, si tú tenías un hijo o un primo o un sobrino que trabajaba en la UGEL en otra provincia o que trabajaba en la red de salud en otra provincia, pues da por hecho que esa persona también se quedó sin contrato. Entonces hay una presión muy fuerte y eso es lo que lo ha llevado a Pedro Castillo a tener 18% en la región Junín. Él no tiene 60% como en Ayacucho, no tiene 50% como en Cusco. En la región Junín solo han podido movilizar con su clientelismo político, con su abuso y con su dictadura, 18% de los votos. Pero en conclusión, lo que hace esta mafia, entre comillas, esa supuesta mafia, es aumentar, incrementar el gobierno regional, es decir, destinar el presupuesto para gasto corriente, para personal, y este personal es quien se ve obligado, porque recibe un sueldo del gobierno regional de Junín, de convencer a otros que apoyen a Cerrón o eventualmente a Castillo, ¿no? Efectivamente. Ese es el modus operandi que tiene a nivel de contratación pública. Y aquí hay dos puntos que todavía no han salido a la luz, pero que contigo y con todas las personas que creemos en la gestión pública transparente y en la democracia, vamos a tener que dilucidar y presentar públicamente esta próxima semana. Es necesario que la gente sepa que no solamente han manejado el aparato oficial del gobierno regional, sino que Vladimir Cerrón, desde que llegó de Cuba, trajo la idea de implementar políticas que han funcionado, según él, positivamente en Cuba y que generan paralelismo, pero mantienen y aumentan la contratación pública. Entonces, tenemos una dirección regional de salud. Perfecto. Esta dirección regional de salud tiene redes de salud. Ahí hay una cantidad de personas contratadas. Pero desde que llegó Vladimir Cerrón trajo el programa Médicos de Familia, que es un programa cubano, en donde fuera de la red de salud se contrata a médicos distrito por distrito, que solamente responden al gobernador regional. Esos médicos, en la primera camada, fueron médicos cubanos, fueron médicos traídos desde Cuba y peruanos que habían ido a estudiar a Cuba, ideologizados, y que vinieron a trabajar con contrato en Junín, sin pasar por una contratación pública en una red de salud que al menos requiere un mínimo de contrato público, un mínimo de licitación, un mínimo de concurso. Y en el sector educación ocurrió lo mismo. Mientras que había una dirección regional de educación con UGELes, con colegios, con institutos, él creó en paralelo el programa de alfabetización para adultos, el famoso programa Junín Libre de Analfabetismo. Entonces, duplicó las planillas, pero además estos programas carecen de control institucional. No existe el paralelo en el MINSA o el paralelo en el Ministerio de Educación para que se pueda hacer un control. Simplemente son proyectos experimentales de la región Junín, pero lo que funciona es para enseñar a marcar el lápiz, en el caso de educación, lo que funciona es para identificar qué familias apoyan o no apoyan al lápiz en cada uno de los centros poblados y asentamientos humanos, y lo que hacen es replican el modelo de control cubano en la región Junín. Y hay que recordar, si tú te refieres a salud, cuando el doctor Zamora trajo a médicos cubanos que estos no querían acercarse a las unidades de cuidados intensivos, ¿no? Y fue criticado por médicos locales, ¿no? Efectivamente, y esto también ha sido criticado por el Colegio de Médicos de la región Junín. El capítulo médico de la región Junín criticó muchísimo al señor Cerrón, que es su colega. ¿Por qué? Porque cuando llegaron los médicos cubanos de Cuba para el programa de médicos de familia, los médicos pidieron un mínimo de experiencia, un mínimo de haber trabajado y conocer la realidad del Perú. Lo que ocurre es de que estos médicos recién habían salido de la universidad, no habían tenido un residentado,
no tenían ninguna experiencia, ni siquiera un curso de especialización. Entonces, bajo la idea de médico de familia, que es un médico de carácter básico, Cerrón decía, esto es para que las familias puedan tener un referente cerca. El referente cerca es la posta. Tú no tienes por qué duplicar funciones. Pero él infiltró a esta gente en muchos distritos, especialmente de la selva, en Tarma, en los asentamientos humanos de Huancayo, y básicamente lo que generó fue un tucuirricui, una persona que le contaba directamente a Vladimir Cerrón, sin pasar por el director regional de salud, quién era quién se estaba yendo con qué partido, quién marchaba, quién no marchaba, quién ponía el banner, quién prestaba su casa para una pinta, y esto permitió el control total de muchos espacios populares, y es el por qué cuando una persona como yo se acerca con mi equipo de opositores a un asentamiento humano o a un centro poblado, nadie te quiere dar una opinión, nadie se quiere sumar a tu proyecto. Nosotros fuimos un equipo valiente que se enfrentó contra la corrupción, contra la mafia, contra esta dictadura regional, pero en realidad hemos recibido amenazas de muerte. Muchos de nuestros personeros el día de la elección no fueron a participar de la contienda en la defensa del voto. Habían personeros y dirigentes de nuestro partido que misteriosamente su casa aparecía con piedras, le rompían las lunas, le rompían la luna del carro. Y es justamente porque tienen informantes en cada una de las esquinas de la región Junín, pagados por la propia región Junín. Claro, y si tú mencionas que son profesores cubanos que llegan, obviamente van a adoctrinar a la población, ¿no? De ahí también se puede explicar por qué tanto apoyo no tanto apoyo, sino relativo apoyo a Perú Libre, ¿no? A este diario marxista, castrochavista de Cerrón. Estaba metido en educación, como mencionas. Sí, aquí ha sido un proceso doble. El sector de salud, que ha servido para un adoctrinamiento a nivel dirigencial y un control, una vigilancia pública, y el aparato de adoctrinamiento masivo ha sido el sector de educación. Como tú dices, el programa Junín Libre de Analfabetismo, lo que hacía era reclutaba a estos profesores, esta gente que inclusive tenía otras carreras, pero que como no enseñaba, sino que solamente enseñaba a escribir y a leer, no requerían un perfil de profesor. Entonces, a todos los militantes del partido los metían en estas brigadas y lo que hacían era peinar las zonas. Mandaban a la brigada, por ejemplo, a un distrito, al distrito de Pichanaki, y se quedaban ahí 6 meses, casa por casa, identificando dónde habían quechohablantes, donde habían personas de la tercera edad que no sabían leer y que no sabían escribir, y le enseñaban. Hay que marcar el lápiz, Vladimir Cerrón es nuestro gobernador, Vladimir Cerrón es bueno, tal persona es mala, los ricos te han hecho esto, los ricos te han hecho el otro, y generaban este discurso, que es el mismo discurso de Sendero Luminoso, que es el mismo discurso de Chávez, que ha sido Pero ricos y inoculado en la región Junín desde el propio aparato del gobierno regional. claro, tú mostraste un video, en el programa de Milagros Leiva, donde veíamos a gente marchando, ¿era a favor de Maduro? Sí, a favor de Evo Morales y Evo en Morales. respaldo de la revolución bolivariana de Chávez. Este video se da días después, porque recordemos que Vladimir Cerrón estuvo preso, ¿no? Entonces, días después Un paréntesis, estuvo preso por corrupción, por favorecer un consorcio, por el mejoramiento de agua potable en La Oroya, ¿no? Claro, o sea, este es un caso del primer gobierno en donde él recibe una obra donde una empresa se estaba portando muy mal, no estaba cumpliendo, no estaba avanzando, había retirado su personal y él lo que hace es se sienta a negociar con la empresa en lugar de ejecutar la carta fianza, en lugar de ejecutar el contrato y salvaguardar la necesidad de agua de la Oroya contra su propia asesoría jurídica, contra la asesoría jurídica de la Contraloría. Él se sienta a negociar con la empresa y entre cuatro paredes determinan que lo mejor era que el gobierno regional le dé más plata a la empresa. Es increíble. O sea, la empresa incumple, la empresa se roba el dinero, la empresa no da el avance físico de la obra tal cual se había puesto en el contrato y después de sentarse con Vladimir Cerrón,
la respuesta del gobierno regional es: te doy más plata, te doy más posibilidades y tú termina la obra cuando quieras. Hasta el día de hoy no hay agua en Oroya. Ya se perdió el dinero, ya se escapó la empresa, ya no hay posibilidad de volver al tiempo y ver que esta plata se convierta en obra pública. Y lo que tenemos es que la Fiscalía empezó un procedimiento, luego se subió al Poder Judicial, en primera instancia se sancionó, se sentenció a Cerrón, en segunda se sentenció, y ahora, en última instancia, en casación, el señor Cerrón también ha recibido la negativa. Entonces, está sentenciado por corrupción, y cuando él ingresa al penal, lo primero que hace es solicitar que le den prisión desde su casa, que pueda pasar una prisión domiciliaria. Entonces, utilizando sus vínculos en el Poder Judicial de Huancayo, le otorgan la prisión domiciliaria. Él ahorita está con prisión domiciliaria y con restricciones de salida de la región Junín. Entonces, apenas él sale, su primer movimiento es solidarizarse con Evo Morales por el fraude electoral que había cometido Evo Morales y por el cual tuvo que abandonar Bolivia, su país, ¿no? Entonces, organiza una masiva marcha, que es lo que hemos mostrado en el video, con trabajadores del gobierno regional, obligándolos a ir con militantes de Perú Libre, y les obliga, con su familia, que es algo inaudito y se puede ver en el video, a que para demostrar la participación de las bases de Perú Libre, cada base vaya con un papelito que lo identifique. Entonces, tú ves ahí que dice Pangoa, presente, Sicaya, presente, Guasaguasi, presente, Chanchamayo, presente. ¿Por qué? Esos no son los trabajadores del gobierno regional. Los trabajadores del gobierno regional van adelante, sin identificación. Ellos van con su letrerito que dice Evo Morales, Junín está contigo. Los de atrás son los militantes que también son obligados a participar. A ellos no les interesa quién es Evo Morales. A ellos no les interesa quién es Maduro o quién es Chávez. Ellos lo que son militantes de Perú Libre que reciben algún tipo de prestación por ese partido, por el señor Cerrón, que tienen un hijo trabajando, que han recibido una beca o que les han dado su licencia de algún negocio, porque también en el tema municipal hay mucha corrupción, y los obligan a marchar. Entonces, este tipo de cosas han ocurrido con el Che Guevara, que además se celebra todos los años y Cerrón dirige la conmemoración del aniversario del Che Guevara en Huancayo. Se lidera también la situación a favor de Evo Morales, de Maduro, y en los últimos días, obviamente, se ha organizado todo a favor de Pedro Castillo. Claro, acabo de revisar las cifras de los resultados generales en las elecciones presidenciales y en efecto, ¿no? No ha arrasado Perú Libre en Junín, ¿no? Ha obtenido 22% y luego Fuerza Popular 13%, ¿no? Diferente es el caso de Cajamarca, donde sí llega casi el 50%, ¿no? Tal como tú mencionabas. Sí, además hay un efecto y que debemos, como país, analizar los resultados de forma crítica. Uno de los efectos que ha ocurrido es que el sector identificado con las ideas del mercado, identificado con el centro o la centro derecha política, se ha atomizado en distintos candidatos. Entonces, esto en Lima quizás no afecta mucho. ¿Por qué? Porque tiene 34 curules. Entonces va a haber una representación proporcional de todos. Pero en el caso de las regiones, esto afecta muchísimo. Y es porque solamente hay 2 curules en la mayoría de regiones, o en el caso de la región Junín, que es una región grande, 5. Entonces, esto genera una distorsión a nivel del voto congresal. Y es por eso que nosotros decimos, wow, el señor Pedro Castillo, muchas personas dicen, wow, ha arrasado. No, no ha arrasado. Ollanta Humala sacó el doble de votación que él en primera vuelta. Y esos son hechos. Entonces, la señora Mendoza sacó casi la misma votación la vez pasada, sino que la división de un sector, en el caso, por ejemplo, cuando uno revisa los resultados en Junín, Renovación Popular, Avanza País, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Victoria Nacional, si uno los junta, que han estado juntos en distintos procesos electorales, llegan a tener más del 30 y tantos %, y si se habrían juntado a nivel de electorados, habrían podido llegar quizás hasta 4 curules o 3 curules como mínimo. Entonces, este proceso de diversificación que ha tenido las fuerzas más democráticas, más alineadas a la libertad,
ha jugado a favor de Pedro Castillo y se tiene que analizar desde una posición crítica para el futuro, porque esto mismo también aprovechaba el partido, bueno, no partido, pero la vertiente de Cristina Kirchner en Argentina. Hay que recordar que en Argentina, si bien la capital, Buenos Aires, tiene también una participación múltiple, la mayoría de provincias tiene diputados uninominales o binominales, uno o dos o tres máximo. Entonces es allí donde el efecto de Cristina Kirchner y del peronismo logró esto. Entonces, cuando uno analiza esos efectos, se ve que el modelo se está copiando y ahora, en segunda vuelta, están aplicando el modelo de Evo Morales, ¿no? Hablar de asamblea que incluya a los pueblos y a los partidos políticos, cuando en realidad, cuando un ciudadano vota, vota por una identidad que lo represente, no delega su voto a una organización popular. Claro, y con una estadística básica que deja perplejo a mucha gente cuando le dices Perú está mejor que Bolivia porque Perú tiene 20% de pobreza, Bolivia más del 30%, ¿no? Te tiras abajo todo este argumento de que Bolivia está mucho mejor que Perú, ¿no? Y si es que gana este señor Castillo, vamos a ser un aliado de Bolivia, ya sabemos las consecuencias que nos trae, sino que hay que recordar la guerra con Chile. Tú has mencionado en varias oportunidades que Castillo es un títere de Cerrón, ¿no? Pero antes buscó otros títeres, ¿no? Como Sí, aquí hay una historia que por eso es importante contarla, porque a diferencia de lo que piensa la gente, que quizás Pedro Castillo representa a Perú Libre, Pedro Castillo es la última rueda del coche de Perú Libre y es el último títere que pensó tener Vladimir Cerrón. Es por así decirlo, un tiro por la culata que tuvo Vladimir Cerrón y que ahora, en el contexto, le está más o menos funcionando. Hasta que le funcione y luego lo va a desechar, porque esa es la visión que tiene Vladimir Cerrón. El proceso que tuvo Cerrón fue el siguiente. Cuando entró al gobierno regional, mandó a recolectar las firmas de su partido, porque era un movimiento regional que quería convertir en partido nacional. En ese momento, Cerrón todavía tuvo problemas para recolectar firmas. Hay muchos voluntarios, supuestamente, pero son trabajadores del gobierno regional que vienen a Lima, especialmente a Lima Este y Lima Norte, a regalar galletas, a regalar gaseosas por firma. Y se encuentran en el mismo proceso con el Movadef. El Movadef, ustedes recordarán que más o menos en el año 2012 o 2011, el jurado le dice, tú no vas a participar, tú entregaste tus firmas, pero no vas a participar. En ese momento, Movadef había entregado un lote de firmas, pero tenía otros lotes de firmas. Cuando el jurado le niega la participación al Movadef, es que se hace esta alianza desde hace años entre los comités del Movadef y el Partido Perú Libertario en ese momento. Entonces, muchas de las firmas que ingresan los nombres de los comités iniciales son gente del Movadef en Perú Libre. Entonces, ahí la carta era Cerrón a la presidencia. Luego pasa el tiempo, él postula el 2016 sin éxito, se retira de la contienda electoral porque la proyección iba a ser que iba a perder el partido por la valla electoral, se retira, se va a sus cuarteles de invierno y retorna a la región Junín. Cuando retorna a la región Junín, gana el gobierno regional y dice, ahora sí me lanzo, pero salió la sentencia judicial. La sentencia judicial hace que él no pueda postular y busca automáticamente al aliado más cercano, Gregorio Santos. Lo hace afiliarse a Perú Libre, lo lanza como candidato en Cajamarca y en Huancayo, y semanas después sale la resolución judicial que condena a 19 años de prisión a Gregorio Santos, con lo que pierde al títere. Pierde el títere y automáticamente se va a buscar a Verónica Mendoza. Se da un evento, un cónclave de izquierda en Huancayo, inclusive son tan descarados los de Perú Libre que para su evento de cónclave de izquierda utilizaron un auditorio de la Municipalidad Provincial de Huancayo, que dirige también Perú Libre. O sea, utilizan espacios públicos para hacer sus propios eventos partidarios. Y allí se unge a Verónica Mendoza como la candidata de Perú Libre. Lamentablemente, en las negociaciones, y Verónica Mendoza y Nuevo Perú lo detectó rápidamente, Vladimir Cerrón exigía
casi el 100% de la lista parlamentaria, porque lo que él quería tener era una bancada. Entonces, esto hace que la alianza se caiga y Verónica toma otro camino. Luego, Vladimir Cerrón busca a Walter Adubiri, y Walter Adubiri, también con problemas judiciales, no puede asumir la candidatura. En máxima desesperación, reciben un mes y medio antes de que cierre la inscripción del proceso del 2021 a un profesor de Cajamarca, al señor Pedro Castillo, quien va a buscar a Cerrón y le ruega para ser candidato a algún lado. Y él ubica entonces al títere perfecto. Invitado del partido, no es miembro, no es militante, no me puede quitar la presidencia del partido ni desafiar mi poder, no va a meter a ningún candidato al Congreso, te postulamos, Pedro Castillo. Lo más importante, no tiene plan de gobierno. Pedro Castillo llega a ser candidato. Y no tiene plan de gobierno, llega con el plan de gobierno de Cerrón, ¿no? Exacto, no tiene plan de gobierno, no tiene equipo técnico, no tiene ideas. Entonces, ahorita en Huancayo, por ejemplo, el equipo de Perú Libre se ha diseminado por todo el Perú, han mandado a gente de mucha confianza de Cerrón a la zona macro norte, a la zona macro oriente, a la zona macro sur y a Lima metropolitana para poder justamente entablar ya conversaciones sobre quién ocuparía qué cargos. Entonces, esto de que Pedro Castillo dice, no, yo no tengo ahorita nombres, yo lo voy a dar a conocer, es Vladimir Cerrón armando su equipo. Y aquí nadie está hablando con Pedro Castillo. Eso es lo más delirante de todo. Estamos ante un candidato títere que sabe que es títere y que además lo niega públicamente. Tú pusiste en Twitter contestando una pregunta sobre qué le preguntarías a Castillo, quién sería tu ministro de Economía, tu ministro de Salud. Dándonos esos nombres nos revelaría los vínculos con Cerrón, ¿no? O que de atrás de eso estaría Cerrón. Definitivamente. Y lo hice también a propósito, porque definitivamente, aunque Huancayo sea grande, somos un pueblo en donde todos nos conocemos, en donde todo el mundo sabe más o menos quiénes integran esta cúpula. Y cuando me reúno siempre con distintos equipos y hablando también con distintos dirigentes, hay una situación de delirio desde Perú Libre para que Vladimir Cerrón asuma en plena pandemia el Ministerio de Salud. Eso es lo que y se es escucha. por eso que están cocinando desde la ciudad de Lima, lo sacó Panorama también, una situación para evitar la sentencia, es decir, para subsanar la sentencia y lograr que Cerrón sea el jefe del MINSA, el ministro de Salud, en el gobierno de Pedro Castillo. Pero además, el delirio de Vladimir Cerrón es tal que estaría dispuesto a poner a uno de sus brazos derechos como ministro de Economía, el señor Henry López, que también ha sido sentenciado por el mismo proceso, ha sido su gerente general en el gobierno regional y además es el alcalde que ganó en Huancayo, pero que por estar preso lo vacaron. Entonces, esto va a venir en bloque y Pedro Castillo lo que está haciendo básicamente es ser un maniquí que está camino en Olmos, camino en Chiclayo, levantando y saludando con la mano, pero no sabe de todo lo que se está tejiendo desde Junín para tomar su gobierno. Entonces, quiero que reiteres a nuestra audiencia, lo que has escuchado tú en Huancayo es que Cerrón quiere ser ministro de Salud. Cerrón quiere ser el ministro de Salud, quiere además poner a su hombre de confianza, a su exgerente regional como ministro de Economía, y para el premierato estarían evaluando presentar a Yehude Simons. Estos son los tres nombres que están sonando el día de hoy en la región Junín del mismo grupo de cercanía de Vladimir Cerrón. Y Simón ya expresó su alegría, ¿no? Como un rancio comunista que es, y ya en el programa Milagro de Leiva dijo, yo voy a apoyar a Castillo, ¿no? Ya le brindó su espaldarazo a esta candidatura, ¿no? Exacto. Y además la situación es que lo que están buscando es que Yehude Simons sea la cara conciliadora. No se sorprendan si en las próximas semanas Yehude Simons aparece liderando el diálogo con Verónica Mendoza, liderando el diálogo con el Frente Amplio,
Entonces, a él lo van a ubicar en el diálogo político que Cerrón y que Pedro Castillo no pueden tener. Lo van a poner como jefe de plan de gobierno o como coordinador del pacto democrático, alguna tontera que van a inventar, y allí van a ponerlo como este garante de la democracia de izquierda. Entonces, lo van a poner allí y posteriormente todo lo que los van a simplemente adornar, ¿no? Cerrón a salud, Henry López a economía y tanta gente nefasta que ha hecho tanto daño a la región Junín. Claro, y Yehude Simón está en prisión domiciliaria por haber recibido supuesto coimas, ¿no? De Odebrecht, aportes irregulares. Hay que recordar eso, ¿no? Exacto. Y hay que recordar que allí has dado en el clavo nuevamente, y como digo, esta gente no es nueva en política. Un amigo me decía, César, esto parece la historia de Harry Potter. O sea, de verdad que cuando uno analiza esto, estos han estado dormidos, estos han vivido entre nosotros. Yo decimos ha sido congresista, el otro ha sido gobernador. Nadie se dio cuenta de cómo iban infiltrando y volviendo a reclutar a su misma gente, a la gente que estuvo en los 80 y los 90. O sea, son exactamente los mismos. Y ahora que has mencionado a Yehude Simons, como Yehude Simons, Vladimir Cerrón, Goyo Santos, Jorge Acurio, Clever Meléndez en Pasco, se unen por la situación de Odebrecht. Todos ellos recibieron aportes irregulares en su campaña por parte de Marcelo Odebrecht, con obviamente sus funcionarios a nivel local. Y esto está documentado. En el caso de Vladimir Cerrón, Raimundo Serra Trinidad, o Trinidad Serra, ajá, aclara en su declaración a la Fiscalía en Brasil que él asistió en la campaña de regiones del 2010 a la región Junín y en el Hotel Marqués entregó $15,000 a Vladimir Cerrón. Entonces, todo esto vuelve a ocurrir. A mí me parece que es un déjà vu nefasto. Ellos estuvieron juntos, separados, pero juntos en el 2010. Luego se vuelven a unir debajo de otro manto. Luego, ahora aparecen todos juntos nuevamente con Castillo. Y Castillo, cuando uno le pregunta sobre la situación de Odebrecht, ahí ya no quiere fusilamientos, ahí ya no quiere cambio, ahí ya no se pone duro con su azote de rondero. Cuando le menciona la palabra Odebrecht, se esconde bajo el sombrero. ¿Por qué? Porque sabe que todos están metidos en la mafia de Odebrecht. ¿Te imaginas si Cerrón fuera ministro de Salud? No solamente tendríamos sobras de la vacuna rusa, porque él está en contra de todo este imperialismo yanqui, entre comillas. No podríamos acceder a la vacuna de Pfizer, de Moderna, ¿no? Pero hay una cosa que es aún peor, Aarón, el recorte periodístico para que lo difundan, porque eso sí es de terror. Cerrón, apenas empezó la pandemia, más o menos en marzo, se mostraba contrario a todo tipo de política de control de la pandemia. Siempre se ha mostrado en contra. Y posteriormente, cuando se empezó la situación de la posibilidad de una vacuna con algún otro país, con Pfizer, con laboratorios de Estados Unidos, de Europa, con el caso de Sinopharm, Cerrón anunció que para él y para Perú Libre, la única vacuna válida y que va a salvar al mundo es la vacuna cubana. Entonces, por favor, o sea, Cuba ni siquiera ha podido desarrollar una vacuna. Estamos peor que Maduro. Ya un nivel de negación, solamente le falta a Vladimir Cerrón decir que el COVID no existe. O sea, ya esto es un terraplanismo y una ignorancia y una ideologización que mata, efectivamente, que mata. Y ojalá Dios libre a Perú de tener a este delincuente y a este psicópata como ministro de algo, porque en realidad le ha hecho tanto daño a la región Junín que esto no se puede permitir. Claro, acá, según leo los comentarios, mucha gente te cuestiona por haber postulado en el 2018 con Fuerza Popular. ¿Tú eres fujimorista? No, yo no soy fujimorista,
Postulé con Fuerza Popular el 2014. ¿Por qué? Porque en ese momento estábamos armando nuestro movimiento regional y no alcanzamos las firmas. Entonces, inclusive, imagínate, distintos partidos en la región Junín se acercaron a mi equipo. Éramos un equipo que nacía de las aulas universitarias. Yo era docente de la Universidad Continental, otros docentes de la Universidad Nacional del Centro, que también pensaban a favor de la libertad y en contra de este caso de corrupción de Vladimir Cerrón. Se unieron estudiantes universitarios y entonces tomamos una decisión porque teníamos distintas invitaciones. Una de esas invitaciones era inclusive de Yehude Simons y del Partido Humanista para representarnos. En ese sentido, no tuve tampoco la posibilidad de postular con nuestro movimiento. Nos invitó Fuerza Popular solamente a la candidatura regional. Es decir, el resto de candidatos fue del partido en sus elecciones internas y lo cual respetamos. Terminó nuestra elección, yo fui invitado a pertenecer a Fuerza Popular, pero cuando tuvimos algunos problemas con el señor Joaquín Ramírez, yo simplemente decliné la invitación y continué con nuestro proyecto político independiente. Nunca milité en Fuerza Popular y tampoco hice contracampaña, pese a que me retiré de la invitación que me hicieron, porque creo que cuando uno tiene una invitación, simplemente es mejor decir no y no hacer más daño a la otra persona. Ellos tuvieron su equipo y su coordinación regional en el 2011, el 2016, llevaron a sus congresistas y nunca he tenido mayor vínculo con ellos. Claro, pero a título personal, porque ya sabemos que tu partido ha pedido un compromiso por la gobernabilidad, tú vas a votar por Keiko Fujimori. Yo sí estoy evaluando seriamente en votar por Keiko Fujimori. Creo que en estos momentos de incertidumbre es la elección de un mal menor. Yo no soy fujimorista, lo digo abiertamente, pero sí tenemos que elegir un mal menor, y el mal menor que tiene capacidad de ser controlado desde el Parlamento. Yo lo he vivido, soy especialista parlamentario, además de congresista, es el caso de Fuerza Popular. ¿Por qué? Porque con el otro sector, con Perú Libre, tenemos una mayoría parlamentaria casi, que si sumas Juntos por el Perú, si sumas Perú Libre y si sumas Somos Perú, que ya anunció Martín Vizcarra, que está alineado con Daniel Salaverry a la posición de Perú Libre, básicamente lo que vamos a tener es que no se va a poder censurar a ningún ministro, se va a poder iniciar ningún proceso de control político al gobierno, y por tanto, si eliminamos el TC, si disolvemos el Congreso, si se va a poner en cuestión y tela de juicio todos los laudos judiciales y procesos judiciales, y además no hay posibilidad de control, entonces es una dictadura. Y yo no podría votar por una dictadura, y por eso estoy saliendo a comunicar lo que yo sé de la región Junín, lo que he venido luchando, y espero que con esta información la gente tome una decisión centrada, una decisión correcta. Y lo mismo haré en el interno de mi partido, porque el partido va a tomar una decisión institucional que yo además saludo, porque es el único partido que ha dejado los puntos claros, y yo también tendré dentro de mi partido esta voz. No voy a claudicar y voy a informarle a cada militante de Alianza para el Progreso, a cada dirigente, lo que hemos tenido que sufrir en la región Junín. ¿Cuándo van a tomar esta decisión? Esta decisión está, creo que cronometrada para dentro de 10 días aproximadamente. El secretario general del partido y el secretario ejecutivo, Luis Valdés y Luis Iberico, se están comunicando con ambos grupos, pero en realidad yo veo muy difícil que Perú Libre firme un compromiso por la gobernabilidad con Alianza para el Progreso. Porque en Alianza para el Progreso creemos, en primer lugar, creemos en la libertad, en el desarrollo, en el progreso. Y por otro lado, el punto inicial del acuerdo de gobernabilidad que está planteando César Acuña, que me parece lo más lógico, es que nos centremos en la lucha contra la pandemia, nos centremos en la reactivación económica, que cualquier intención de cambio constitucional lo pasemos mínimo para el 2022, para siquiera hablar de reformas, porque en realidad en estos momentos estamos más hechos, no tanta palabra, no perder el tiempo en politiquería. Y creo que el señor Vladimir Cerrón y el señor candidato de careta de Perú Libre, Pedro Castillo,
no creo que puedan firmar y afirmar eso públicamente. Al contrario, están diciendo todo lo contrario. Claro, porque si sacamos los nombres y simplemente mostramos plan de gobierno versus plan de gobierno, nos damos cuenta que no tienen la más peregrina idea de qué hacer el señor Cerrón contra la pandemia, ¿no? Hay efectivamente aspectos a mejorar en el plan de Keiko Fujimori, pero lo menciona dentro de su plan de gobierno, ¿no? No es que haya llegado de forma improvisada, como sí lo ha hecho el señor Castillo, que tú mencionas que un mes antes de las elecciones le ha pedido ser el candidato, ¿no? Sí, efectivamente, el señor Castillo no estaba no tenía ni la más peregrina idea de lo que significa la gestión pública. Entonces, no sabía de qué cosa era postularse a nada. Ha sido candidato eterno a su distrito por distintas tiendas políticas. Entonces, en este caso yo sí creo que el equipo de Keiko Fujimori tiene que ampliar su visión. ¿Por qué? Porque sí hay muchas críticas al modelo, pero críticas que hacemos todos, críticas que hace el que cree en la Constitución del 93, el que no cree en la Constitución del 93, pero que se tienen que aplicar. ¿Por qué? Porque falta justamente lo que hemos tenido en los últimos años, no es un gobierno de corte liberal de verdad, no es un gobierno que respete la economía social de mercado, no es un gobierno que haya promovido la inversión privada. Hemos tenido gobiernos manejados por Odebrecht, hemos tenido gobiernos manejados por la izquierda, hemos tenido gobiernos manejados por la caviarada, que es exactamente los que se están plegando el día de hoy al proyecto de Castillo. Entonces, creo que visibilizando esta situación, haciendo una gran convocatoria nacional, espero que la señora Fujimori y su equipo de gobierno puedan convocar a más gente para que de esta forma se tenga la tranquilidad de que va a ser un gobierno que va a enfrentar los verdaderos problemas del Perú en unidad. No queremos realmente, yo no lo quiero, un gobierno que tenga en el Congreso a su principal cómplice. Y este sería el caso de Perú Libre, porque en Perú Libre esos 37 congresistas son igual de improvisados e igual de títeres que Pedro Castillo. Y no solo eso, sino que muchos han sido investigados por terrorismo, se muestran muy condescendientes con los terroristas. Hubo un señor que tenía miedo de decir que Edith Lagos era terrorista. ¿Sabes cómo son, no? Los comunistas, finalmente. Yo lo dije además en un debate, en el debate del jurado, le dije a Vladimir Cerrón, usted es un cuyucara. ¿Qué Ujú. cosa es cuyucara en Huancayo? Es un cara dura, es un cara de jeve. Entonces, ¿por qué son cuyucaras? Porque tienen una historia y pueden engañar a un grupo de gente, pueden engañar a un grupo de medios, pueden con su plata comprar conciencias, pero la verdad no la van a cambiar. Y es por eso que la verdad va a vencer esta mafia. La verdad va a vencer a la corrupción y al comunismo, y la verdad va a hacer que tengamos un gobierno que no destruya, que no genere lo que ya nos han generado en la región Junín y que espero que a ninguna región le pase. Claro, porque rebobinando, si es que llega Castillo Cerrón al poder, van a aumentar el aparato estatal y van a convertir todo, van a impregnar, van a diseminar este clientelismo político y van a enquistarse en el poder, por ende, ¿no? Efectivamente, el plan no es ganar la presidencia. Eso Es lo que ya, tiene clarísimo Vladimir Cerrón. El plan es quedarse en el poder. Y ya lo han demostrado en Junín, inclusive en contra del Ministerio de Educación, cambiaron la currícula regional de secundaria y de primaria e incluyeron aspectos como por ejemplo el marxismo dialéctico, como por ejemplo la verdadera historia frente a lo que cuenta la Comisión de la Verdad. Y no es que los que seamos críticos de la Comisión de la Verdad digamos todo es mentira. No, somos críticos de alguna persona que estuvo ahí, somos críticos de la forma en que se presenta un conflicto interno que era... Ellos son críticos de todo. Ellos quieren negar que Sendero Luminoso era un grupo terrorista y los quieren pasar a ser grupo de peruanos preocupados por el país, que no mataban. Quienes mataban eran los militares, quienes mataban era el terrorismo de Estado. Estas cosas no se pueden permitir. Lo han hecho en la región Junín. Lo han tiene, hecho con la plata de la región Junín. Que no se lo hagan al Perú.
Perfecto, César. Muy agradecido. Y una última pregunta. Muy agradecido. Y una última pregunta. ¿Para cuándo van a aprobar por instancia lo de la AFP? ¿Qué has escuchado ahí en el Parlamento? Bueno, sí, a pedido de Alianza para el Progreso, tanto Fernando Meléndez como yo hemos pedido una sesión extraordinaria en las próximas horas, parece que se va a dar el día de mañana, la sesión extraordinaria de la Comisión de Economía, donde vamos a apostar por la insistencia del retiro de los fondos de la AFP y posteriormente, la próxima semana, el día jueves que tenemos pleno, es donde se aprobaría. Claro, yo en principio estaría en contra, pero tomando en cuenta el panorama, si es que este señor llega a la presidencia, va a transformar la AFP en una ONP, porque he escuchado que quiere utilizar estos fondos, ¿no? Finalmente. Sí, una reflexión final, si quieres, pero una reflexión a todos los peruanos. La situación es la siguiente. Yo, desde un inicio, he sido uno de los que, por mi formación y además por el tema técnico, me he opuesto al tema de los retiros, aunque yo propuse uno de los proyectos para moderar una propuesta que me parecía muy radical, porque creo que el sistema de pensiones tiene que mantenerse y creo que en el Perú mucho daño le ha hecho la ONP a este país, ha destruido una generación de personas que se han quedado sin pensiones. Pero en este contexto, creo que nosotros tenemos que tener una posición en favor de los afiliados. Ese es el espíritu de la Comisión de Economía y es el espíritu que yo he llevado a esta comisión para defender cada uno de a cada uno de los aportantes. El objetivo final del sistema de pensiones es el afiliado, no es el Estado, no son las AFPs, es el afiliado. Entonces, si el día de hoy tenemos la posibilidad de generar un retiro básico para darle la posibilidad de pagar deudas, de invertir, de hacer lo que quiera el afiliado con su dinero en la crisis económica más dura de los últimos tiempos, hay que hacerlo. Pero además, si tenemos un candidato que abiertamente quiere estatizar los fondos de las pensiones en un momento tan crítico y donde va a afectar a millones de peruanos, creo que también hay que tomar medidas de carácter más radical para garantizar la salvaguarda de los usuarios y de los aportantes. Creo que el proyecto de Perú Libre es un peligro para todos los aportantes, para todo el sistema y para el Perú entero. Entonces, este tema del FP también es importante reflexionar porque conforme los días pasan, el dólar sube, nuestras pensiones están en soles, entonces no podemos demorar. Esto tiene que ser muy rápido para que cada ciudadano tenga la posibilidad de elegir cuando entre Dios quiera que no, este gobierno no va a tener la posibilidad de elegir nada. Vamos a perderlo nuevamente todo, lo que tenemos los jóvenes, la poca AFP que tenemos, y lo que tienen los mayores, la mucha AFP que tienen. No, pero Cerrón decía que no. Tú le contestaste, ¿no? En un tuit, que Cerrón decía que no afectaba la economía, que no pasaba nada con el aumento del dólar, ¿no? La caída del sol, por ende, ¿no? Cuando eso, hay gente que tiene deudas en dólares, por ejemplo, para un auto, la clase media principalmente, ¿no? O también afecta a la clase de CDE, porque el pan va a subir, ¿no? Porque el maíz viene de otros países, ¿no? Exactamente. Y esto muestra la ignorancia completa que tiene el equipo de Perú Libre y de Pedro Castillo y de Vladimir Cerrón. Lo que tú has señalado es lo más rápido, ¿no? O sea, el dólar sube, todos los ciudadanos peruanos que tienen deudas en dólares, ya sea tarjeta, ya sea hipotecario, ya sea vehicular, van a pagar más. Están sufriendo el día de hoy y probablemente va a haber crisis en muchas casas que el día de hoy ya no pueden pagar su deuda. Pero además hay otra situación. Cuando el precio del petróleo está fijado en dólares. Nosotros no somos Venezuela. Nuestro precio es el precio internacional. Cuando se sube el dólar, se sube el diésel y se sube el gas, la gasolina. Esto impacta en el taxista, en el colectivero, en el bus, en el transporte de carga, pero además indirectamente del pasaje de transporte. Entonces, no se sorprendan que de acá a 15 días haya un paro de transportistas urbanos en Lima pidiendo el aumento del pasaje, del pasaje urbano. Es decir, de ese pasaje que el día de hoy pagas un sol 20, un sol 50, un sol, no se sorprendan que lo quieran subir a 2 soles. ¿Por qué? Porque no les va a salir a cuenta. Tenemos también el caso del Metropolitano, que también puede entrar en default.
pero además toda la producción que consumimos en Lima viene en camiones. Entonces, va a subir la lechuga, va a subir el ajo, va a subir la cebolla, va a subir todo. Pero hay otros elementos que también tenemos que explicarle a la gente. Cuando sube el dólar, suben los commodities. ¿Y qué cosa es un commodity? Como tú lo has señalado, el trigo con el que hacemos el pan, con el que hacemos todo el tema de panificación, es un commodity. También sube la comida de nuestros pollos. En la región Junín, por ejemplo, tenemos granjas de pollos y muchos amigos me han dicho, no, no pasa nada. Bueno, el maíz duro es importado, igual que la soya. Entonces, si vamos subiendo, el dólar sube y no le afecta directamente a nadie, pero indirectamente está subiendo el huevo, está subiendo eh, también la carne, la leche, y así progresivamente, sin darnos cuenta, vamos a llegar a una situación en donde la canasta básica familiar puede colapsar en menos de un mes y medio. Claro. Yo para terminar quiero mencionar que votar por Keiko Fujimori no se trata de ser fujimorista, sino yo pienso que ella sí se va a ir en 5 años. En cambio, esta dupla, este binomio Cerrón Castillo, yo creo que no lo sacas, salen en cajón, ¿ah? Si no, no creo que salgan así nomás de fácil. Como dicen muchos, nosotros lo vacamos, a ver si vacas a un comunista, pues, ¿no? No, es muy difícil. Y me da risa que los que hayan, o los que digan a Pedro Castillo y a Cerrón los sacamos con una marchita o con un TikTok, sean exactamente los mismos que se quedaron callados con un silencio cómplice en la región Junín. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban estos tiktokeros? ¿Dónde estaban estos influencers? ¿Dónde estaban estos artistas? ¿Dónde estaban estos caviares? Cuando sí nosotros estábamos dando lucha en la región Junín. Cuando el señor Vladimir Cerrón insultaba y denigraba a todas las minorías. ¿Dónde estaba esta gente cuando se robaban la plata de los más pobres de la región Junín y dejaban sin agua, sin pistas, sin carreteras, sin puentes, sin hospitales a nuestra región? ¿Dónde estaban? Estaban en Asia, estaban en Máncora, estaban en Miami. Eso es lo que va a ocurrir. Estos mismos que dicen, nosotros los sacamos a punta de tuitazos, a punta de TikToks, se van a quedar en su casa y probablemente van a ser asalariados del gobierno, mientras que el resto de los peruanos estaremos en las calles ganándonos una guerra, porque no vamos a permitir que esto se convierta en Cuba, porque no vamos a permitir que esto se convierta en Venezuela. Ok, César, muchas gracias por la entrevista. Gracias por la entrevista. Muchas gracias, Aarón. Un fuerte abrazo y bueno, a todos sin anestesia también que nos están siguiendo. Muchas gracias. Quiero hacer la mención final. Este programa ha llegado gracias a Aqua Wizard. En estos tiempos de pandemia, donde la salud es lo más importante, no hay nada más importante que cuidar tu salud. Entonces, para ello, ¿qué mejor que desinfectar tus colchones y lavar tus muebles con la tecnología alemana Haila que Aqua Wizard, que solo Aqua Wizard tiene para ti? Acá vemos en las imágenes cómo quedan, mira, toda esa cochinada que estás durmiendo, no estás prácticamente durmiendo con el enemigo. Encuéntranos en Instagram o Facebook como AquaWizard Perú o comunícate al 912-788771. Y no se olviden que si escriben de parte de Sin Anestesia tienen 20% de descuento en todos los servicios. Bueno, yo me despido y ya saben, si es que quieren que Vladimir Cerrón sea ministro de Salud, sea su ministro de Salud, voten por Pedro Castillo. Nos vemos la siguiente semana.